El 24 de marzo de 2026 se cumplieron 50 años del inicio de la dictadura cívico-militar en la Argentina. El Nunca Más representa hoy la reivindicación de los derechos humanos, pero también la lucha contra la imposición de planes económicos imperialistas. Es también Nunca Más Doctrina Monroe, es también Nunca Más Plan Cóndor, es también Nunca Más Martínez de Hoz, es también Nunca Más Venegas Lynch. Pero, ¿por qué estos nunca más? La doctrina Monroe sentó las bases de la política de dominación de los Estados Unidos sobre nuestra América, y al cabo de 200 años, el contexto geopolítico de la región permite afirmar que su proclama goza de plena vigencia. Pero, ¿cuándo y dónde nace? Como lo afirma Gregorio Seltzer, el 2 de diciembre de 1823, el presidente James Monroe dirige un mensaje al Congreso, en el cual establece ciertas líneas cardinales de la política de los Estados Unidos en relación con las potencias europeas, en especial modo los integrantes de la Santa Alianza, ante versiones de que se proponen reconquistar, para España, las porciones del continente americano que se han independizado o que continúan luchando por su independencia. El mensaje, al que posteriormente se asignarán características de doctrina, tiene especialmente en mira la posibilidad de que la isla de Cuba deje de ser española, al igual que Puerto Rico, y que caiga en otras manos que no sean las de Estados Unidos. Veamos qué dijo Monroe al Congreso en aquel entonces. La nación norteamericana en masa está consagrada a la defensa de nuestro sistema, formado a costa de raudales de sangre y de ingentes sacrificios pecuniarios, y madurado por la sabiduría de sus más doctos ciudadanos, sistema bajo el cual hemos alcanzado una felicidad sin ejemplo. La sinceridad y las amistosas relaciones que existen entre los Estados Unidos y aquellas potencias, las de la Santa Alianza de Europa, nos obligan a declarar que consideraremos peligrosa para nuestra paz y seguridad cualquier tentativa hecha por ellas que se encamine a extender su sistema a una porción de este hemisferio, sea el que fuere. La doctrina Monroe, que puso remate a los fundamentos de la diplomacia norteamericana en 1823, no era una doctrina de abnegación. Lo último que se les hubiera podido ocurrir desear a los estadistas que la formularon era negar a Estados Unidos todo derecho a extenderse en aquella parte del mundo en la que la doctrina Monroe advertía a Europa que debía abstenerse de intervenir. En particular, por lo que se refiere a las regiones contiguas al antiguo Imperio Español, en Norteamérica y a la isla de Cuba. La doctrina fue reafirmada por Theodore Roosevelt en el discurso del Estado de la Unión de 1924 y elevada al Congreso. Estableció que, si un país de las Américas amenazaba o atacaba la propiedad de ciudadanos o empresas estadounidenses o cercenaba sus derechos, Washington se vería obligado a intervenir en los asuntos internos del país en cuestión para restablecer el orden y el imperio de la ley. Así lo refrenda un fragmento de ese documento donde se sostiene que, en la medida en que nuestros vecinos del sur obedezcan las leyes primarias de una sociedad civilizada, pueden estar seguros de que serán tratados por nosotros con un espíritu de cordial y colaborativa simpatía. A confesión de partes, relevo de pruebas. Mientras estas directivas se proclamaban, Roosevelt intervenía en las políticas de Venezuela. Cualquier parecido con el secuestro de Nicolás Maduro no es mera coincidencia. Una de las maneras de implementar la doctrina Monroe fue el Plan Cóndor, que supuso la implementación de una serie de medidas económicas, comenzando con la imposición de dictaduras cívico-militares a lo largo y ancho de nuestra América, a partir del derrocamiento de gobiernos constitucionales y democráticamente electos. Las principales medidas del plan incluyeron la imposición de una política económica basada en las teorías de la Escuela de Chicago y la Escuela Austríaca, que implicaron la desregulación de las leyes laborales, la estatización de la deuda privada, el endeudamiento y, por ende, la creciente dependencia con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, entre otras. Para poder implementar estas políticas, el plan procuró la eliminación de la resistencia social a las antes mencionadas medidas económicas y lo hizo a partir del estado de excepción, el secuestro, la tortura sistematizada aprendida de la experiencia francesa en Argelia y la desaparición forzosa de personas, entre otros crímenes de lesa humanidad. Una figura preponderante en ese periodo dictatorial de Argentina fue la de José Alfredo Martínez de Hoz, amigo de David Rockefeller, quien fuera a su vez auspiciante de Ludwig von Mises y Friedrich von Hayek,
herederos de Eugen von Bogen-Bawerk, principal referente de la escuela austríaca. Si bien el favorecimiento a los intereses extranjeros y la acumulación comenzaron mucho antes con la familia Martínez de Oss, tema desarrollado por Osvaldo Bayer, Mariano Aiello y Cristina Gil en los documentales Aucaliwen y Martínez de Oss. Centraremos nuestro análisis en el papel del mentado Martínez de Oss durante la última dictadura cívico-militar. José Martínez de Oss fue admirador de Milton Friedman y su teoría monetarista. Friedman fue el más conocido de los Chicago Boys, llamado así por emerger desde la Universidad de Chicago, fundada por la familia Rockefeller, donde tuvieron asilo los ya mencionados von Mises y von Hayek. Oportuna y causalmente, Milton y Rose Friedman visitaron al dictador chileno Augusto Pinochet y elogiaron el papel de dicha dictadura en todos sus aspectos. Un documento de la CIA, fechado el 12 de octubre de 1973, sostenía que el régimen no muestra signos de aflojar en su determinación para terminar rápida y decididamente con los disidentes, y el baño de sangre continúa, afectando incluso a estadounidenses residentes en Chile como Charles Horman y Fran Teruggi. Si esto no valiese para demostrar que la CIA tenía conocimiento, años más tarde los mismos directores de esta central de inteligencia lo reconocerían. Duane Claridge was head of the CIA's Latin American division in the early 1980s. Chile, the only reason it exists is because of Pinochet. At a huge human price. What human price? Give me a break. The thousands who were disappeared and murdered. Thousands? You count them. What thousands? Well, and I've don't seen... talk to me about truth commissions. I've seen their names in the cemetery in Santiago. Yeah, you're saying they're thousands. fakes? They aren't thousands. Well... There aren't thousands, sir. Si bien podemos convenir en que el solo hecho de ser funcionario de un proceso dictatorial y genocida ya lo convertiría en cómplice, el vínculo fue aún más estrecho. José Alfredo, heredero de la fortuna apropiada por sus antepasados, ahora se convertía en el adalid y pseudo discípulo de Friedman, y lo haría implementando la mentada tablita cambiaria, la estatización de la deuda privada, la toma de deuda, entre otras medidas económicas propias del Plan Cóndor, reformas estructurales que deterioraron aceleradamente la economía argentina. Aquí cabe no olvidar al por entonces joven Domingo Felipe Cavallo, quien ejerció como presidente del Banco Central de la República Argentina en ese mismo periodo. Este fatídico personaje siguió aplicando esas nefastas políticas económicas en los gobiernos democráticos de Menem y de la Rúa. Pero debemos resaltar que fue formado en el Centro de Difusión de la Economía Libre, luego renombrado Centro de Estudios sobre la Libertad, fundado por Alberto Venegas Lynch, padre. Aquí vale adentrarnos en la familia Venegas Lynch, ya que el anteriormente nombrado Alberto Padre fue el que iniciara toda esta camándula de fanáticos de la escuela austríaca, cuando a finales de 1950 se reunió en Estados Unidos con los mismos von Mises y von Hayek, posibilitando luego que su hijo, también llamado Alberto Venegas Lynch, obtuviera su doctorado bajo la tutela del recurrente Hayek. Si bien la historia no comienza con Alberto Padre, y de hecho se podría retroceder hasta finales del siglo XIX, con la figura de Tiburcio Venegas Ortiz Posse, quien ocupó el cargo de senador por Mendoza, vamos a centrarnos en cambio en la línea de sangre más reciente. Decimos línea de sangre no solo por la relación filial, sino por su vínculo expreso con la dictadura cívico-militar de 1976, puesto que Alberto Venegas Lynch, hijo, se desempeñó como profesor de la Escuela Superior de Guerra del Ejército Argentino, bajo la dirección del genocida Jorge Rafael Videla y del Servicio de Inteligencia de la Armada Argentina, dirigido por el genocida Emilio Eduardo Macera, al tiempo que fuera asesor de la Sociedad Rural Argentina, de la cual también fue presidente Martínez de Oss. Es el mismo Alberto Venegas Lynch quien condecoró al actual presidente Javier Milei como doctor honoris causa. ¿Es casualidad que todos ellos, con pequeños diferentes matices,
hayan defendido la propiedad privada frente al interés común? No, pues Ludwig von Mises sostenía que todas las civilizaciones hasta el presente se han basado en la propiedad privada de los medios de producción. Civilización y propiedad privada fueron siempre de la mano. Sin embargo, ¿han defendido la propiedad privada de todos o la de unos pocos? Desde el nazismo hasta la dictadura cívico-militar de 1976, se ha aprobado la apropiación ilegal de riquezas, así como de personas por parte de un grupo minoritario, la verdadera casta. No debemos olvidar a las empresas multinacionales que estuvieron directamente vinculadas a los procesos dictatoriales y genocidas. La International Business Machine, IBM, la International Telephone and Telegraph Corporation, ITT, especialmente en Chile y Cuba. Most respected gentlemen, muy respetados caballeros, allow me to welcome you to the city of Havana. Permítanme darles la bienvenida a la ciudad de La Habana. I want to thank this distinguished group of American las industrialists gracias a este distinguido grupo de industriales norteamericanos for continuing to work with Cuba por continuar trabajando con Cuba for the greatest period of prosperity por el más grande periodo de prosperidad in her entire history. en toda nuestra historia. Mr. William Shaw, Señor William Shaw, representing the General Fruit Company. representando the General Fruit Company. Mr. Congo Landan, Señores Congo Landan, United Telephone and Telegraph Company. de la United Telephone and Telegraph Company. Mr. Petty, Señor Petty, Regional Vice President of the Pan American Mining presidente Corporation. regional de la Pan American Mining Corporation. Mr. Robert Allen of South American Sugar. Señor Robert Allen de la South American Sugar. And Mr. Michael Corleone of Nevada, Y señor Michael Corleone de Nevada, representing our associates in tourism and leisure activities. y actividades de placer. And my old friend and associate from Florida, Mi viejo amigo y asociado de la Florida, Mr. Hyman Rhodes. señor Hyman Rhodes. I would like to take this opportunity to thank United Telephone and Telegraph for their lovely Christmas gift. Quiero aprovechar la oportunidad para darle las gracias a la United Telephone and Telegraph Company. Solid gold telephone. Es un teléfono de oro macizo. Perhaps you gentlemen would like to take a look at it. Quizás, caballeros, ustedes quisieran verlo. Mr. President, Yes. perhaps you would discuss the status of rebel activity and what this can mean to our businesses. Of course. I want to assure you that although the rebels have mounted an impressive campaign in Las Villas, Yo le quiero asegurar de que a pesar de que los rebeldes han montado una impresionante ofensiva en las villas, my staff indicates with assurance that we'll drive them out of the city of Santa Clara before the New Year. echaremos de la ciudad de Santa Clara antes del nuevo año. And I want to put you all at ease. Y quiero asegurarles We will tolerate no guerrillas in the casinos or the swimming pools. La United Fruit Company, especialmente en Centroamérica, sumadas a los intereses petroleros, las compañías farmacéuticas multinacionales y el sistema financiero internacional, entre otros, que hoy en día encuentran sus mayores representantes en BlackRock y Vanguard. Entonces, en principio, si de casta hay que hablar, ¿qué más casta que los Martínez de Oz y los Venegas, sean Lynch u otros segundos apellidos? A estos se suma la figura de Álvaro Alzogaray, famoso por su mentado "hay que pasar el invierno", funcionario de Arturo Frondizi, pero también luego del gobierno de facto que derrocara al anterior. Álvaro, junto con su hermano Julio, fueron los fundadores del Instituto de la Economía Social de Mercado. Julio, por su parte, fue uno de los ideólogos del golpe de Estado que derrocó a Arturo Illia, en favor de los intereses de las empresas multinacionales petroleras y farmacéuticas. A su tiempo, no debemos olvidar que la familia Rockefeller, en el año 1927, adquirió el 25% de las acciones de la Iraq Petroleum Company, comenzando a desplazar a los intereses de Gran Bretaña. Cualquier relación con lo que actualmente sucede en Irán y Venezuela no es mera coincidencia. Siguiendo con los Alzogaray, la hija de Álvaro, María Julia, fue luego funcionaria de Carlos Saúl Menem, así como también lo fuera Domingo Felipe Cavallo. A estas filas de partícipes directos y necesarios de las sucesivas dictaduras militares y de gobiernos neoliberales se suman los hermanos Aleman,
de los cuales Juan Ernesto fuera secretario de Hacienda de Martínez de Hoz, llegando a reconocer incluso el haber presenciado las torturas en la ESMA, y José María Dañino Pastore, último ministro de Economía en la dictadura. El genocidio, la desaparición forzosa de personas, la apropiación de niños y bebés, además de todas las torturas y vejámenes impartidos por la dictadura del año 1976, no fueron actos aleatorios o excesos, constituyeron una política predefinida y no los debemos olvidar. Sin embargo, si solo recordásemos estos terribles crímenes aislados del fin al que aún sirven, no únicamente estaríamos siendo irresponsables al no atacar a la causa, sino que aportaríamos al olvido conveniente para que se sigan sucediendo los modelos económico-culturales propios del sistema capitalista, que es la causa origen. A su tiempo, también seríamos cómplices de aquellos civiles partícipes de esa época y que, cual verdadera casta, se perpetúan en cargos gubernamentales. Por todo ello, estamos convencidos que el 24 de marzo de cada año estamos obligados a decir: nunca más Doctrina Monroe. Nunca más Plan Cóndor. Nunca más Martínez de Hoz. Nunca más Venegas Lynch. Nunca más dictadura cívico-militar. Nunca más imperialismo. ¡Viva la Revolución Cubana!